saludo porque ahorita la plataforma ya nos había vinculado y bueno, de hecho estábamos aquí al pendiente ya viendo las personas que se van conectando, agradecerles siempre la confianza, siempre el que nos van siguiendo a razón de esta comunidad de Piensa Sano, también del Grupo Médico Central y del Hospital Central de Apizaco. Gracias y aprovecho, como lo estábamos haciendo aquí platicando, gracias a Lore Cervantes Velázquez, que ya dice aquí, hola, buenas tardes, ya presente. Lore, gracias por seguirnos, a Josefina del C. Solano, gracias por saludarnos, a Omar Martínez Lorenzo, que igual ya está por aquí conectado, a Naye Fournier, gracias, que igual continuamente se va conectando. Pues amigos, iniciando el año 2022, regresamos retomando esta dinámica de las emisiones cada martes por las tardes a las 6 de la tarde. Recuerden, la comunidad de Piensa Sano con la firme intención de compartir información que coadyuve al cuidado de su salud. Y pues hoy creo que el tema era más que obligado, sabemos de la condición que estamos pues sí, padeciendo nuevamente una variante que ha venido a revolucionar muchas partes del mundo y México no ha sido la excepción. Por eso es que hoy estamos retomando estas emisiones para poder platicar sobre Omicron y el día de hoy me da mucho gusto agradeciendo que haya aceptado la invitación por la comunidad de Piensa Sano al microbiólogo médico Luis Cuevas. Muchas gracias. Si quieres dar un saludo a toda la audiencia que nos sigue el día de hoy. Gracias querido amigo, gracias a todos los que nos están sintonizando, amigos, comunidad de Piensa Sano, comunidad central de médicos de Central, el Hospital Central de Apizaco, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos listos ya para disipar algunas dudas, claro, para hacer comentarios respecto a cómo vislumbramos el panorama desde el punto de vista epidemiológico, microbiológico en este 2022. Claro, perfecto. Pues Luis, si nos permites, vamos a iniciar recordando a todos los amigos que se van conectando por la red social, que si tienen alguna pregunta en específico, con toda confianza la pueden ahí escribir. Nosotros aquí la retomaremos para poderla compartir con el especialista que el día de hoy nos acompaña y lógicamente cumplir con esta respuesta. Entonces, pues Luis, si nos apoyas, ¿de dónde es originario Luis? ¿Cómo es que llegas a esta formación de la microbiología médica? ¿Cuál ha sido este camino? Gracias. Bueno, yo soy originario de Guerrero, mi pueblo es Tixtla, Tixtla Guerrero. Desde muy pequeño siempre me dio curiosidad el involucrarme con temas de ciencias naturales, con temas de investigación, siempre el preguntar el porqué de las cosas. Esto me llevó a tomar la decisión de iniciar mis estudios universitarios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y fue así como es que yo me traslado de Guerrero a Puebla desde hace aproximadamente 16, 17 años. Ya eres parte poblano. Así es, sí, de hecho mi hijo ya es poblano. Llego a Puebla, estudio químico farmacobiólogo, yo soy químico farmacobiólogo de formación de carrera y posteriormente, bueno, ya estando en la carrera, pues me empieza a llamar la atención el área de microbiología, todo este micromundo que a nuestros ojos pues no es perceptible, pero que está conviviendo con nosotros diariamente y eso es súper importante subrayarlo, claro, por todo lo que vamos a desarrollar más adelante en el tema. Llego y me especializo en el Instituto de Ciencias de la misma BUAP como microbiólogo con área de especialidad en microbiología médica desde hace una década y posteriormente ingreso a desarrollarme como jefe de epidemiología en el Hospital Puebla. Este hospital privado allá en la ciudad de Puebla, que bueno, es muy grande, es uno de los más grandes a nivel privado, y estuve ahí durante 6 años como jefe del área de epidemiología. Entonces realmente ahí fue donde pues terminamos de afinar este conocimiento respecto a la prevalencia e incidencia de enfermedades infecciosas. Perfecto, así es como vas en este camino. ¿Actualmente en dónde te encuentras? Actualmente, desde hace un par de años, estoy en la multinacional de desinfección QUATS, desde donde trabajamos el área de servicios clínicos. QUATS es una multinacional que se dedica a la desinfección de espacios hospitalarios, pero bueno, desde hace 2 años ya está también en espacios comerciales, industriales, de servicios y ahora últimamente escolares, por todo el tema y per se de la pandemia, ¿no? QUATS abre esta división de servicios clínicos para apoyar a sus
clientes hospitalarios en el área de desinfección, en el área de prevención de infecciones. Sabemos que, bueno, los grandes hospitales tienen muchas veces área de control de infecciones, pero los más pequeños no. Entonces, con esa visión que nos caracteriza, pues tuvimos que aperturar esta área para apoyar a todos nuestros clientes a llevar un mejor control epidemiológico y microbiológico en sus hospitales, y así es como nace el área de servicios clínicos de Quats, que es donde actualmente estamos. Perfecto, pues mire, es con la intención, y qué bueno que nos compartes esta formación académica y hoy en día laboral, para que ustedes, amigos, sepan sobre todo el argumento, ¿no? El especialista que el día de hoy, esta tarde, se encuentra con nosotros, y que ustedes tengan la confianza de que cualquiera de sus preguntas, en la respuesta siempre existirá este respaldo del especialista Luis Cuevas, que el día de hoy nos acompaña. Pues Luis, vamos entrando en materia, ¿no? Y claro, sobre todo ahorita, como nos estabas bien diciendo, cómo de pronto inclusive la dinámica de una multinacional, ¿no? Que se especializaba solamente en un tema que sabemos es muy estricto en el control de infecciones de un hospital, que ya va siendo más común, ¿no? En la parte de áreas sociales, en escuelas, en centros comerciales. De forma general, y lo que nos platicabas de la microbiología, ¿cómo es que la microbiología convive en nuestro entorno del día a día y que hay cosas que nosotros no tenemos cierta conciencia y que de pronto con la aparición de la COVID-19 esto vino a retomar mucha importancia en lo que vino a impactar de la infección? Claro, mira, pues como ya lo decíamos, este micromundo vive y convive con nosotros de forma diaria, desde el punto de vista de lo que tocamos, de lo que respiramos. Muchas veces tenemos necesidad de estar en algún espacio concurrido, aglomerado. Muchas veces nuestros amigos que nos están viendo tendrán que tomar el transporte público o tendrán que ir a ciertas oficinas, su propia oficina donde laboran o su propio espacio donde laboran. A veces hay confinamientos y esta dinámica social, poblacional, comunitaria, desde luego viene aunada con esta interacción microbiana de los microbios que viven en mí. Si yo estoy junto a otra persona, desde luego puedo transmitirlos en cualquier momento. ¿En qué momento se transmiten? En el momento donde se rompen las barreras de protección que tiene el mismo cuerpo. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues cuando hablamos muy cerca y salpicamos estas pequeñas gotas de saliva que a veces tampoco vemos, a veces sí son perceptibles, a veces no. Cuando estornudamos, que antes lo hacíamos muy común, ¿no? El estornudar y el sacar a esta gran velocidad, casi 60, 70 kilómetros por hora, que pareciera que no, las pequeñas gotículas de saliva, pues imagínate la distancia que toman y hasta dónde pueden llegar. Y es ahí donde, bueno, la gente que esté a mi alrededor puede aspirar esto. Si yo no me lavo también las manos en los debidos momentos, de forma social, antes de consumir alimentos, después de ir al sanitario, después de tocar en el ámbito hospitalario a algún paciente o de convivir con un paciente en el ámbito hospitalario, pues bueno, puedo yo llevar o puedo arrastrar este micromundo en mis manos y llevarlo hasta otras personas, por ejemplo, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, todo, ¿no? Los seres que conviven con nosotros. Entonces, realmente este micromundo, esta dinámica existe de este micromundo desde hace mucho tiempo, y bueno, desde hace un par de años, pues como nuestros amigos que nos están escuchando y viendo sabrán, pues esto vino a traer pues grandes consecuencias pues con esta nueva cepa microbiana, el SARS-CoV-2. Claro, y como tú bien nos lo estás compartiendo ahorita, ¿no? Ya era una realidad que estaba, creo que de pronto vino a detonar en los hábitos que normalmente teníamos, el tocar ciertas superficies, digo, un barandal de un centro comercial, un barandal de una escuela, el tema de los volantes, el tema del transporte público, una dinámica que existía de por sí. Y en ese intercambio vino a aparecer un nuevo actor en la dinámica pues social, que vino a aterrizar en una parte clínica, que vino a aterrizar en una parte microbiológica, que lógicamente nos marcó cómo todos esos hábitos
fueron el potencial o fueron la causa principal para detonar una enfermedad que empezó en un punto del mundo y vino a implicar tristemente la pérdida, el contagio de muchas personas, ¿no? Entonces, primero estar conscientes que era algo que ya existía. Esta dinámica microbiológica ya existía. Gran parte del crecimiento o de que existiera es por la dinámica, los hábitos que nosotros teníamos. Pero entonces, desde la aparición de la COVID-19, en el ámbito microbiológico, de lo que tú percibiste, la dinámica que normalmente trabajabas en un hospital, ahorita en esta multinacional, ¿qué vino a revolucionar? ¿Qué vino a adelantar? Porque estoy seguro que inclusive muchas dinámicas, muchas estrategias podían pensarse en años futuros y ahorita se tuvieron que adelantar, se tuvieron que adaptar para poder limitar el impacto de esta enfermedad. Claro, y justamente una de esas dinámicas eran los principios de desinfección, ¿no? Que bueno, dicho sea de paso, debemos aclarar que sanitización, la palabra no existe, es una mala traducción de una palabra inglesa, sanitizer, que pues significa higiene, y la higiene pues sí es la limpieza, pero la desinfección desde el punto de vista científico y normativo mexicano es la disminución, la eliminación y disminución de los microorganismos sobre ciertas superficies, sean estas inertes, como esta mesa, esta silla, etcétera, o vivas, como en el caso de nuestras manos, ¿no? O desde luego en el caso de las mucosas, nuestra boca, nuestra nariz, etcétera. Entonces, toda esta parte de la desinfección creo yo que la vino a revolucionar, sobre todo en el ámbito hospitalario. Cuando Quats inicia hace más de 10 años, porque tampoco es una empresa nueva, ¿no? Se crea con la visión de poder auxiliar y coadyuvar a los hospitales para disminuir sus tasas de infecciones con las famosas bacterias que causan infecciones nosocomiales, hoy conocidas como relacionadas a la atención de salud. ¿Qué pasa ahora? Ahora no solamente el hospital está teniendo mayores sistemas de desinfección y más recurrentes, sino también, ya lo decías, los centros comerciales, el mismo transporte público, las oficinas gubernamentales y bueno, tantos otros espacios que antes de esta pandemia, un par de años atrás, ni siquiera se pensaba en que pudieran estar realizando acciones de desinfección. Hoy ya es parte cotidiana del día a día. ¿Qué otra cosa cambió? ¿Qué otra cosa vino a revolucionar? Durante mucho tiempo se dijo, la humanidad no es capaz de eliminar siquiera una enfermedad tan común como la gripe. ¿Y por qué no éramos capaces? Pues porque no usábamos las barreras adecuadas. El año pasado, cuando estábamos confinados, que iniciaba en México la segunda oleada, todavía estábamos muchos resguardados en casa, etcétera, usábamos los cubrebocas de forma correcta. ¿Qué pasó? La disminución de gripe, de influenza, disminuyó drásticamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros usamos las barreras adecuadas, como el caso de cubrebocas, el caso de la higiene de manos, el caso de la desinfección de espacios y superficies, si vamos sumando todos estos procesos, nosotros podemos ir mitigando el impacto de las infecciones. Pero si por el contrario, todo lo que pasó este último fin de año, del 21 al 22, nos dejamos desbocar, nos vamos a aglomeraciones, a centros turísticos, nos vamos a eliminar el cubrebocas porque ya estoy vacunado, ya estoy vacunada, porque no me voy a vacunar, de eso después hablaremos, etcétera. Y voy quitando esas barreras que me sirven para mitigar, pues obviamente el impacto pues empieza a verse, ¿no? Y es por eso pues que hoy estamos aquí. Pero prácticamente contestando la pregunta, esas tres dinámicas no se veían, hoy se viven y hoy se tienen que llevar a una nueva normalidad, una verdadera nueva normalidad. Creo que se ha desgastado mucho ese término, pero realmente de eso es lo que se trata, una nueva normalidad, de que ya no podemos volver a caer en esas prácticas que nos alejaban de vivir sano, por así decirlo, de vivir mitigando las enfermedades infecciosas. Claro, ante este mundo microbiológico que existe,
¿no? No teníamos los hábitos, no existía el uso de estas barreras de forma indirecta, ¿no? Al ocuparlas ahorita, como bien dices, disminuyeron muchas enfermedades que habitualmente se daban en ciertas temporadas. Era habitual escuchar al paciente que decía, es que vengo en invierno por mi gripe habitual del año, ¿no? Y esto se daba por estos hábitos, o de pronto brotes que existían en las escuelas, se enfermaban pequeñitos, se enfermaban varios, pero era por estos malos hábitos. Y ahora estamos retomando, ahora estamos sabiendo que todas estas medidas, todas estas barreras son cruciales para limitar contagios, no solo de la COVID-19, y que lógicamente mejoren la salud de las personas. Entonces creo que de inicio la conciencia que se tiene ya sobre el uso de estas barreras, de estas medidas sanitarias, ha sido muy importante. Y mira, aprovecho para leer algunos mensajes que van al respecto. Dice Fernando León, mandamos un fuerte abrazo y ya les hemos compartido, el doctor ha sido el pionero de esta comunidad de Piensa Sano y agradecemos mucho la intención que ha tenido por el bien de mucha gente. Dice, no está por demás comentar que la sanitización de la ropa y los tapetes no sirve, que la clave es la ventilación de los espacios. Ahorita vamos a platicar, que nos diga Luis Cuevas cuáles son las medidas que él considera y con esta experiencia que han servido y sobre todo que debemos de seguir adaptando y mejorando en nuestro día a día para limitar el contagio por la COVID-19. Dice Omar Martínez, sanitizar solo la disminución de la carga microbiana, más no la eliminación total de la misma. Lo correcto es desinfectar, que es el proceso de eliminación de todo agente microbiano. Gracias, Omar Martínez, ya lo comentó igual aquí el especialista Omar, y gracias, Luis, igual que tú, Omar, coinciden en este uso, ¿no?, de terminologías. Y antes de entrar a Omicron como tal, vacunas y todo, ¿qué medidas contemplas que han apoyado, que han funcionado? Digo, no es decir que una estrictamente no lo hizo, claro, pero ¿qué medidas consideras que es muy importante que prevalezcan, que los ámbitos escolares, sociales, el ámbito comercial deben de retomar, deben de reforzar para mejorar y disminuir la tasa de contagios? Claro, como bien decía el doctor, que le mando un saludo, la ventilación es clave y eso lo han mencionado mucho todos los especialistas, el doctor Macías, la doctora Laurian, el doctor Francisco Moreno, el doctor Alejandro Cano, que son grandes especialistas en México en el área de microbiología, infectología, etcétera. Y bueno, se escucha sencillo, es algo sencillo, es una práctica que debería ser también común, ¿no? El ventilar un espacio. Pero ¿sabes qué me he encontrado yo en el día a día? Cuando voy a una escuela que nos solicita algún servicio, cuando voy a un hospital que nos solicita alguna demostración, que muchas veces la propia infraestructura, porque así fue creada, claro, porque así fue pensada, o porque nunca se pensó que se necesitara una ventilación y que podía pasar una situación como la que estamos viviendo, muchas veces no es funcional para hacer la ventilación. Y en otros casos, aunque sea funcional, hoy en día con la estación invernal, y esto lo leo también mucho en redes, ¿no? Obviamente, imaginemos una escuela de aquí de Tlaxcala, del norte del país, de los estados del norte y de la Ciudad de México, de Puebla, etcétera. 7 de la mañana, tener todas las ventanas abiertas, tener las puertas abiertas y con las ventiscas, las borrascas de aire helado, pues obviamente nadie va a poder estar atento a sus clases si esto está pasando. Imaginémonos unas oficinas en Ciudad de México, en Puebla, de estas oficinas gigantes, de estos rascacielos, no están hechos para tener una ventilación natural. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sí se escucha sencillo, sí es eficaz, es la mejor medida para poder barrer todas estas gotículas que queden suspendidas, pero cuando esto no sea posible, yo creo que lo que debemos hacer es una desinfección del espacio, ¿sí? Muchos han dicho la desinfección no funciona, la desinfección de superficies no es funcional. Yo creo que los tapetes sí, eso sí están de más, eso sí ya se comprobó que no. Pero la desinfección de superficies, sobre todo de alto contacto, ¿no? Exacto, una mesa. Como dice el doctor, la ropa y eso no era, por supuesto, los tapetes no era, la ventilación claro, sí ayuda, pero hay ciertas infraestructuras que no es posible. Que no lo permiten.
y si lo permiten, a veces la misma dinámica de lo que está aconteciendo, como en el caso de las escuelas, pues tampoco lo permite. Entonces hay que desinfectar esos espacios, eliminar las cargas que puedan quedar ahí suspendidas. Obviamente las oficinas, pues si se puede no regresar y seguir en home office, pues es lo mejor, sobre todo cuando son pequeñas oficinas muy hacinadas de muchas personas en espacios muy reducidos. La desinfección de superficies de alto contacto, los botones de un elevador, las manijas de un pasamanos, los barandales de unas escaleras, son superficies que se están, el tubo donde nos agarramos para el transporte público, son superficies que están en contacto continuamente y que muchas veces, insisto, perdemos de vista el solo hecho de ir y lavarnos las manos puede disminuir. Mucha gente no lo hace, entonces llevan las manos pues muchos agentes, no solo hablamos de COVID, y pues los puede ir esparciendo por todos lados. ¿Qué otras cuestiones también son adecuadas? El tema de desinfectarnos las manos. A veces las soluciones hidroalcohólicas son las que más comúnmente están, pero ¿qué pasa? A veces se dejan al sol, se ponen, si lo ha visto nuestros amigos, se ponen hasta blanquecinas. Lo traen en el vehículo, ¿no? Exacto, les pega el sol, se empieza a evaporar el alcohol y es cuando vienen a tornarse blanquecinas. Entonces, cuando ya vean su solución hidroalcohólica así, amigos, pues mejor deséchenla, compren una nueva, porque cuando se ha puesto así es que todo el alcohol se ha evaporado y ya no estamos desinfectándonos las manos. Entonces, eso también es otra cuestión. Y la última, y bueno, las últimas dos, las más importantes, la mascarilla facial, el famoso cubrebocas, bien puesto, así como lo tenemos nosotros, desde el hueso medio de la nariz hasta la barbilla. No abajo, no arriba, no como gargantilla, no como ballerina, sino de una forma adecuada, correcta, en los momentos que se requieren, sobre todo cuando estamos en lugares cerrados, como ahorita estamos. Por eso es que todos los que estamos aquí, pues usamos nuestras mascarillas para disminuir esas gotículas de saliva que estamos generando al momento de estar hablando. Y la última, la vacuna, ¿no? La vacuna, sin lugar a dudas, es una de las herramientas más eficaces. Es desde 1798, Edward Jenner descubrió la vacunación con la variola y bueno, se ha ido transmutando, se ha ido mejorando el tema de vacunación y hoy en día esto nos ha permitido que en menos de un año hayamos tenido una vacuna que, si bien no logra permanecer en el tiempo, pero sí ha logrado disminuir las tasas de hospitalización y sobre todo de mortalidad. Entonces son, creo yo, las estrategias que combinadas todas, si combinamos todo, y eso se le llama una estrategia de prevención combinada, pues nos ayudan a no contraer alguna infección, alguna enfermedad infecciosa, llámese COVID, llámese influenza, llámese gripa común, o como el nombre que ustedes le quieran poner. Sí, que es a lo que iba. Muchas enfermedades en su método de transmisión tienen similitudes que con las mismas medidas sanitarias que ocupemos las podemos limitar. Claro. ¿No? Entonces, no solo estamos previniendo para un contagio de la COVID-19, sino con esto estamos favoreciendo a que muchas enfermedades que eran del rol frecuente, hoy en día, inclusive en algún momento pudieran hasta desaparecer. Ya no lo compartía Luis Cuevas, de inicio en la infraestructura que lo permita, la ventilación es óptima, pero ya cuando de pronto temas del clima, temas de la infraestructura, temas de la dinámica, tendremos que ir a un tema de desinfección de áreas de contacto común, tema de los barandales, tema de botones de algún elevador, temas de manijas, los espacios como tal, ¿no? También el medio ambiente es un tema común, es un espacio de contacto continuo de muchas personas, entonces igual existen los métodos específicos para desinfección del medio ambiente. El tema del uso del cubrebocas, utilizarlo correctamente, el utilizar el cubrebocas idóneo conforme al material, conforme a las especificaciones, que ya igual muchos de ustedes estoy seguro que están en conciencia, y la vacuna, que si bien se ha dicho mucho de la vacuna, Luis, hay en ese ámbito de la experiencia que tú tienes, que los amigos sepan, es un proceso, en qué momento podremos saber o bajo tu opinión,
¿Cuándo podremos decir esta vacuna es la idónea con este tiempo, con esta periodicidad en la revacunación? ¿Cómo va normalmente o cómo se maneja este tipo de situaciones de una vacuna para una enfermedad en específico? Claro, y ahí tomando en cuenta este tiempo de las vacunas, por eso mucha gente se ha puesto esta bandera o este escudo, sobre todo los grupos antivacunas, ¿no? Que dicen la vacuna es experimental, la vacuna no está aprobada al 100%, varios tipos de vacunas. La vacuna es muy variada, entonces de esta bandera se agarran muchas personas para decir que no se van a vacunar o recomendar a otras personas no vacunarse. ¿Qué pasa con estas vacunas? Obviamente por la premura, por el impacto que estaba teniendo la enfermedad, pues muchas desarrolladoras farmacéuticas pues iniciaron con sus trabajos de investigación a acelerar procesos para obtener la vacuna ideal. Las vacunas que hoy tenemos, el amplio portafolio que hoy tenemos, y México tiene uno de los portafolios más heterogéneos en cuanto a la vacunación, pues nos habla de que vamos todavía a seguir algún tiempo, no sé cuántos años, un par de años, de bote pronto lo puedo decir, para ver cómo se van comportando las vacunas a lo largo del tiempo. Y posteriormente no tengo dudas de que a lo mejor 1, 2, 3 marcas puedan unirse y sacar una vacuna en conjunto mejorada que nos dé un tiempo de inmunidad más amplio que los 6, 8 meses que hoy más o menos nos da una vacuna Pfizer, que es de las primeras que se probó y eso más o menos tiene de efectividad inmunológica. Y por eso es que tenemos que recurrir a los refuerzos como está ocurriendo hoy en México. Entonces, más o menos nos va a llevar todavía un par de años más poder adaptarnos a esto. Sin embargo, como lo han dicho también muchos especialistas y yo estoy sumado a ello, hay que ponernos la vacuna pues que tengamos disponible. ¿Por qué? Siempre lo hemos dicho, es preferible tener un porcentaje de inmunidad a no tener ninguno y que el virus nos pueda entrar o nos pueda pegar así de nuevo. Leyendo las estadísticas últimas de México, más o menos llevamos oficialmente 40.3 millones de infectados. México es un país de 120 y tantos, casi 130 millones de habitantes. Imagínense a cuántas personas no les ha pegado. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si les llega a pegar el virus y ustedes no se han vacunado, obviamente las posibilidades de agravamiento se disparan considerablemente, versus las personas que ya se han aplicado sus esquemas, a veces pues un poco incompletos, a veces ya completos, a veces ya esquemas con refuerzo, ¿sí? Obviamente va mucho mejor que no se pongan la vacuna, que aquellos que no se pongan la vacuna. Claro, entonces qué bueno que nos compartes esta información ante las dudas que existían, muchas preguntas de pronto, ¿no? A mí me pusieron de esta marca, soy profesor, soy personal de salud, y de pronto había desconfianza, ¿no? Porque claro, alguna no se había autorizado en Europa, en otros países del mundo, y qué bueno que nos ratificas esta información a donde la gente debe estar tranquila, que las industrias farmacéuticas están en este proceso de análisis, en este proceso de poder desarrollar el mejor de los biológicos para limitar y lógicamente pueda tener buena actuación ante la COVID-19. Mucho se decía que era inclusive para disminuir la gravedad de la enfermedad y no como otras enfermedades que ya a lo largo de los años se han estudiado y que lógicamente ahorita no solo son para disminuir la gravedad, sino inclusive limitar el contagio de la misma. Entonces, que sepan ustedes que es un proceso habitual, ya nos lo está diciendo el especialista Luis Cuevas, y que en esta curva de aprendizaje, de crecimiento, primero las farmacéuticas cuidan en no dañar, o sea, si hay algún tema que exponga altamente la integridad de las personas, pues este biológico no camina, pero si esto se limita, se cuida, ya se va a autorizar el uso de este biológico, y como se hizo en muchos países, México no fue la excepción, se aceptó, se autorizó por la pandemia, por la capacidad de contagio de la misma. Entonces, que ustedes estén tranquilos, amigos. Y ahorita en esta situación de una tercera dosis, pues ya nos lo comentó el especialista, es parte de la dinámica como se ha comportado. Y entrando en este ámbito de las variantes que ha tenido ya la COVID-19,
Cada una de ellas, conforme ha ido apareciendo en varias partes del mundo, ha ido caminando, ha llegado a otros países. En algunas de pronto se tenía cierta reserva del impacto que iba a causar, como por ejemplo Delta, cuando se supo la gravedad que estaba afectando, y cambió inclusive el curso que se daba por los médicos para atender o para poderle brindar la atención clínica a los pacientes de variantes ya conocidas. Ahora estamos ante una nueva variante. De inicio, ¿cómo es que se da este ciclo de las variantes, esta aparición de las variantes? ¿Por qué es que tenemos este fenómeno? Claro, comentarle a nuestros amigos que nos están escuchando que el virus no se le considera un organismo vivo, ¿no? El organismo vivo más pequeño es una bacteria, una célula, y el virus, ¿qué es? Es un pedazo de genoma, sea DNA o RNA, sí, material genético que viene empaquetado, imaginémoslo como en una bolsa de proteínas, y anda esparciéndose por doquier. Cuando ese virus entra en cierto organismo, sea una planta, un animal, el humano, etcétera, va a tratar de replicarse. Si le gusta el lugar donde llegó, pues se va a quedar ahí de vacaciones, ya habitando, ¿no? Y esa situación de tener por mucho tiempo un virus dentro de un mismo organismo es lo que va a dar una variabilidad. ¿Por qué? Porque el virus, cuando entra en contacto con nosotros, el genoma que trae entra en contacto con el genoma de nosotros y se lleva copia y se lleva parte de esta información. Entonces, si yo tenía información de otros virus que ya me hayan atacado, pues este virus se va a empezar a tener copias y copias y copias de toda esta cadena genética, y posteriormente va a evolucionar este genoma, y cuando yo lo contagie a otra persona, seguramente ya no es el mismo virus que entró conmigo. ¿Por qué? Porque ya tomó parte de lo que yo tenía dentro de mi pedazo de material genético. Llegó una combinación, llegó una mutación. Así es, y entonces a eso se le conoce como mutación. A partir de estas mutaciones es que surgen nuevas variantes, ¿ok? Entonces, el que una persona, y se han dado casos, y yo creo que nuestros amigos han conocido casos de personas que les dio COVID hoy, y luego a los 4 meses siguen todavía con problemas respiratorios y con problemas de esto que le llaman en inglés long COVID, ¿no? Es precisamente estas personas las que llevan o las que conllevan, después de no limpiar su organismo de los restos del virus, los que llevan a que mute y a que se forme una nueva variante. Es un proceso natural, tampoco es venir y discriminar a estas personas, ni nada por el estilo. Ni es algo que ellos puedan cambiar, claro, es algo en lo que ellos puedan incidir. Es correcto, es un proceso natural, hay que dejarlo claro, que como pudo ser X, pudo ser Y o pudo ser Z. Sí, no es un tema de un país o de una Es correcto, región. Así es. Entonces, eso que quede muy claro, y es por eso que van situándose nuevas variantes a lo largo de este siglo pandémico. Ok, y ante esa situación, hemos tenido ya varias mutaciones, por así llamarle, variantes. ¿Qué esperar ante Omicron? ¿Por qué en otras partes del mundo están las alertas prendidas? ¿Por qué en México deberemos de entender, sensibilizarnos? Y sobre todo, ¿qué hacer? ¿Cómo estamos ante esta nueva variante Omicron en este rol social? Claro. Mira, Omicron se descubre en el mes de noviembre en Sudáfrica. Ahí se ven estos nuevos síntomas que hoy la caracterizan, que vamos a hablar un poquito de ellos más adelante. Y se ve cómo es una nueva variante, en este caso, variante primero de interés y luego variante de preocupación. Así es como se clasifica según la normativa de la Organización Mundial de la Salud. Una variante de interés es aquella que, prende primero las alarmas a nivel muy local, muy regional, y luego cuando ésta se empieza a expandir, hace el boom de expansión, viene a llamarse variante de preocupación, ¿no? Entonces, Omicron hace su aparición en noviembre y a principios
y para finales de noviembre, principios de diciembre, tenía las curvas epidémicas prácticamente pues cuesta arriba en Sudáfrica. Viene este proceso de intercambio que ya hablamos hace un rato, que ya no me dio tiempo de decirlo, pero en el medio le llamamos globalización epidemiológica, emulando este tema de globalización comercial, ¿no? Ahora le llamamos globalización epidemiológica, este intercambio de microbiota, de los microorganismos que tenemos en ciertas regiones y en otras no, por la propia movilidad humana. Hoy en día nos es muy fácil tomar un coche e irnos a otro estado, a otro país incluso, o tomar un avión y estar en otro continente, ¿no? Llega a Europa y prende las alarmas porque además se cruza con la estación invernal en el hemisferio norte. Sudáfrica, recordemos, está en el hemisferio sur, ellos están en verano, por lo tanto su curva subió y bajó muy rápido. Muchos especialistas tomaron esto como el gran hito y dijeron, Omicron, como sube, baja y se va a terminar en un mes. Esto puede ser un tanto equivocado en el caso de nuestro hemisferio, llámese continente europeo, llámese Norteamérica, los Estados Unidos y desde luego nosotros, Canadá, etcétera, porque estamos precisamente en plena época invernal. Las condiciones climáticas no ayudan, las condiciones climáticas, por el contrario, agravan un poco más los síntomas y entonces estas curvas, de ahí viene la preocupación, contestando la pregunta, porque estas curvas, por ejemplo, en Europa y ahorita en Estados Unidos, en Europa ya llevan casi 7, 8 semanas y las curvas nada más no doblan, siguen en ascenso y muy prolongado. Estados Unidos, Canadá llevan 4 semanas y obviamente tampoco han doblado sus curvas. México apenas lleva 2 semanas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos al inicio de toda la situación que se puede complicar si nosotros no tomamos las medidas que ya hemos comentado, querido Juan, para hacer el corte de la cadena de contagio. Claro, entonces estamos regresando inclusive a cuando la primera oleada, la segunda oleada, a donde platicábamos de la detección oportuna de casos, de el poder romper las cadenas de contagio. Eran 2 situaciones clave para poder limitar que esto se saliera de control. Y salirse de control es, y creo que ya nos ocupa cuando de pronto en mi rol social, en mi negocio, en mi trabajo, cuando ya escuchamos noticias como la suspensión de varios vuelos de las principales líneas aéreas de un país, como es el caso de México, o que al presidente de la República, ya empieza a afectarme, ¿no? En la parte directa, en la parte cercana, además de pronto ya de escuchar nuevamente que el familiar, el conocido, en el trabajo, hubo un brote en una institución, hubo un brote, o sea, eso es cuando ya nos empieza a ocupar. Entonces, claro, Omicron ha tenido esta capacidad ahorita de poder prender las alertas, de retomar una oleada más, a donde el número de casos, y México lo estamos viendo, hemos llegado ya a números récord, ¿no? En número de contagios en 24 horas, ya rebasamos los 30,000 en alguno de los días anteriores. Estamos ahorita hasta eso en una tasa de hospitalización baja, porque se considera que Omicron no está siendo tan agresiva, ¿no? Claro. Al momento ya de presentarse, pero sí el que tenga una tasa de contagio muy alta, pues va a poco afectar este rol social, y considero que es ahí a donde ahorita la preocupación está, porque creo que sí había cierto relajamiento en las medidas, creo que sí ya la dinámica social de pronto, pues eventos sociales, en el tema de un banco, en el tema de lugares de aglomeración, algunos espectáculos, y me queda claro que son importantes en este rol social, económico, pero creo que ante esa adaptación que habíamos tenido, pues llega una nueva variante con una capacidad alta de contagio, se suma con la temporalidad invernal, se suma con la dinámica de fin de año, las fiestas a donde normalmente nos reunimos, y nuevamente estamos presentando esta situación. ¿Qué síntomas presenta Omicron? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna similitud? ¿Cuál es la preocupación que podemos ver desde ese contexto? Claro. Antes, tanto las variables alfa, beta, gamma, delta. Habían estado presentando signos típicos, ¿no?, de COVID, como dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de gusto,
cansancio generalizado. Muchas veces si se agravaba, pues venía una neumonía que venía antecedida, por empezar a no respirar adecuadamente, pérdida de saturación respiratoria. Eso era lo que estábamos viendo con todas las primeras 4 variantes, ¿no? Por ahí las otras de menor intensidad, como Mu y New y estas otras. ¿Qué pasa con Omicron? Cambia toda la perspectiva de sintomatología típica o clásica que se relacionaba con COVID y empieza a parecerse más a una influenza. ¿Qué pasa entonces? Con esta dinámica de relajamiento que platicábamos, ¿no? Aunado a que es época invernal, y ya lo comentábamos, me enfermo de mi gripe anual, etcétera, muchas personas también no le están prestando atención a los síntomas y están yéndose por, es que tengo gripa, es que no se me ha quitado mi gripa, aparte ya me dio la ronquera, casi no puedo hablar, hablo muy ronco, etcétera. Entonces, todos estos síntomas de escurrimiento nasal, constipación nasal, la parte de inflamación de la garganta, dolor de garganta como tal, dolor o ardor de garganta como tal, el que tengas escalofríos, ahora ya no es la temperatura elevada. Y en eso también quiero dejar en claro que, bueno, el tema de tomarnos la temperatura, pues ni siquiera nos las tomamos bien, la tomamos en la muñeca, la tomamos en la mano, etcétera. Sí, ¿no? o el equipo te da 32 puntos. O el equipo, las pilas ya están fallando, etcétera. Pues hoy en día ya tampoco es un signo de alerta la temperatura elevada, por el contrario, ahora las temperaturas empiezan a ser más bien bajas, te empieza a dar este escalofrío propio o típico de lo que antes era una gripa, ¿no? Entonces, todos estos signos y síntomas empiezan en una persona, dice tengo gripa, no pasa nada, sigue haciendo sus actividades normales, y al rato con esta alta tasa que ya mencionabas de contagio, que más o menos es una tasa de 10, es decir, si yo tengo Omicron, yo puedo contagiar hasta 10 personas. Ya aumentó, porque así es. Con la clásica o algunas variantes previas estaba más baja esa tasa. Claro, de la cepa original de Wuhan y las variables o variantes locales, más o menos la tasa era de 2 a 3 personas. Con Delta aumentó hasta un punto más o menos de 4 a 6. Hoy en día ya estamos hablando de una tasa de 10, hasta 10 o más contagios. Es una tasa muy parecida al sarampión. El sarampión es una de las enfermedades que tiene una tasa de mayor contagio, más o menos 15 personas. Entonces hablamos ya de tasas muy altas. Entonces estos son los síntomas, estimado Juan, que el auditorio lo sepa y que no minimice el sentido de los mismos. ¿Qué recomendamos? Pues que vayan inmediatamente a hacerse una prueba rápida de antígeno, que hoy desde el día 3 más o menos de haberse contagiado se empieza con los síntomas. Esto también es algo que puede jugar a nuestro favor, que debería de jugar a nuestro favor, porque antes tenía que pasar 5 o incluso hasta 7 días para que se empezaran a mostrar los síntomas. Días para llegar al pico. Hoy en día esta variable inicia muy rápido, llega al pico muy rápido y disminuye muy rápido, pero más o menos nos para unos 7-10 días. Si eso lo vamos sumando con la tasa de contagio, que ya hablamos que es de cerca de 10 o más personas, obviamente se empiezan a ver repercusiones económicas, sociales, financieras, como las que ya comentábamos desde el inicio de la plática, el parón de los vuelos. Al rato vamos a escuchar del parón de las escuelas otra vez, del parón de ciertas oficinas gubernamentales, y así nos vamos a ir en todo. Yo estaba leyendo y estaba escuchando al doctor Macías, un referente nacional en el área de infectología y epidemiología. Fue el encargado, ¿no?, de la estrategia de influenza en el 2009, fue subdirector del área de epidemiología en el Instituto Salvador Subirán, uno de los más grandes de Latinoamérica, no solo de México. Entonces, realmente tiene un conocimiento bastante amplio el doctor. Y desde luego, ¿qué decía el doctor Macías? Bueno, esto más o menos apenas inicia, y más o menos yo creo que el primer trimestre del año vamos a estar viendo
muchos, pero muchos casos de esta variable Omicron, porque más o menos es el periodo que nos resta por pues que avance el periodo invernal también. Entonces todo esto se va a sumar y, insisto, como ya lo decías también tú, regresar al origen de romper la cadena de contagio con todas las medidas que ya habíamos hablado de ellas, ¿no? Claro, y ya será dinámica estrategia del ámbito gubernamental, ¿no? De nuestras autoridades. Digo, desconocemos qué decisiones vayan a tomar para la repercusión económica. Sabemos que desde el 20, el 21, se pensaba ya que el 22 ayudara un poco más a poder apoyar a la reactivación económica, y eso creo que ya será decisión de ellos. Me refiero a un semáforo epidemiológico, el tema de los colores, el tema de algunos lineamientos. En el caso de Tlaxcala, por ejemplo, ya se sumó al solicitar el certificado de vacunación, o el tema del documento que avala la misma, y yo creo que cada una de las autoridades ya sanitarias, gubernamentales, irán determinando el equilibrio en las decisiones, pero creo que a nosotros nos queda de inicio el estar conscientes que seguimos ante esta pandemia. Será ya endémica o endemia como tal en meses posteriores. Creo que Omicron va a favorecer esa situación, claro, que ya se establezca como una endemia como tal, y que esto lleve a la adaptación de varias dinámicas. Pero mientras tanto estamos hablando de que va a existir una tasa de contagios importante, de que, por lo que nos dices ahorita, con este argumento igual del doctor Macías, febrero, marzo, estaremos viendo una elevación importante en los contagios. Lógicamente la limitante de algunas circunstancias de la dinámica social, de la parte económica, centros comerciales, el tema educativo, que ha pegado, impactado mucho, no solo en el ámbito económico, sino también en el desarrollo de objetivos, ¿no?, que se dan en el aprendizaje de los chicos. Entonces, esperar esta situación, y esto no es porque nosotros queramos espantar o porque no, sino las curvas epidemiológicas, la estadística, el análisis que hacen ustedes del comportamiento que se ha dado en otros lugares, del comportamiento que se puede dar conforme variantes previas, es como ustedes tienen la confianza de decir, esto es lo que podemos esperar, ¿no? Claro. Y al compartirlo con toda la gente que nos está viendo, pues que tomemos conciencia propia, que sepamos de las medidas sanitarias, seguirlas aplicando, seguirlas reforzando, y sobre esto pues el limitarlo, no porque sea una variante que a lo mejor no sea tan grave en el ataque al estado clínico de las personas, por eso nos confiemos y digamos, pues vengan a mí los contagios, y al final del día se nos puede complicar. Pues mira, claro, vamos a aprovechar para leer algunos de los comentarios aquí, y agradecer a la gente que nos está viendo, a Eusebio Ortega, un fuerte abrazo, doctor, fuerte éxito, para el mejor de los éxitos para este año. A Lupita Castillo Olvera, saludos, gracias, buenas tardes igual para ti. Carol Jesús Cuevas, gracias maestro Luis por orientarnos correctamente, fuerte abrazo, supongo que es alguien igual ahí de vínculo contigo. Guadalupe Vega, fuerte abrazo para ti que lo estás viendo. Para Mario Jiménez, igual doctor, un fuerte abrazo, que ya nos ha acompañado en algunas emisiones de Piensa Sano. Para Ramón Martínez, que por ahí comparte algo, no sé si sea el vínculo de la emisión o alguna información que estaremos corroborando para todos los amigos que nos siguen. Eli Álvarez, gracias por estarnos viendo. Abel Casas López, buenas tardes, saludos desde Coatzacoalcos, nos mandan un fuerte saludo. Lore Cervantes Velázquez, que platicábamos al principio de la emisión, ¿no? Siempre estás ahí siguiéndonos, gracias. Lore, ¿qué tan seguro es asistir a los gimnasios? ¿Lo recomiendas? Se supone. ¿Qué dinámica en esta parte de actividad física consideras? ¿Qué deporte puede ser recomendable para nuestros amigos que no exponga tanto por esta variante Omicron? Claro. El tema de los gimnasios pasa lo que hablábamos con las oficinas. Muchas veces los gimnasios de hoy en día no están diseñados, o más bien están diseñados para no tener una ventilación natural. Claro. Están más bien en plazas comerciales, están más bien en un tema visible, ¿no? Exacto, en un tema tipo pecera, para que bueno sea pues desde el punto de vista psicológico sea muy interesante para la gente que va transitando por ahí, pues ver a gente que esté haciendo deporte y se nos antoje hacer ese mismo deporte, ¿no? Claro. Y creo que en muchos de nosotros sí repercute esa dinámica psicológica. Por lo tanto, pues yo no sugiero, o más bien yo les sugiero que pueden asistir al gimnasio, ¿sí?, con las medidas de protección que ya vimos, pero sobre todo no en horarios de mucho trasiego de gente.
más bien que se repartan durante el día. Y si esto no es posible, su único horario es pues saliendo del trabajo donde se acumula mucha gente, pues la recomendación es que por lo menos en este primer trimestre pues no asistan a este tipo de espacios que no garantizan pues una integridad para ustedes y una salvedad de su estado de salud, ¿no? Y creo que va de la mano porque mira, después la misma Lore nos comenta, se supone la indicación de estos espacios es limpiar con toallitas sanitizantes, lo pone con comillas, cada aparato ocupado, ¿no? No hay manera de convencer a los antivacunas, bueno, comentaba, pero lo digo porque después viene un comentario de Omar Martínez, y creo que es muy atinado, en el que dice, mientras se haya desinfectado y blindado con nanotecnología de Quartz, que ahorita nos compartes un poco al respecto, sí, puede ser confiable que con la aplicación de estos productos tengan se blinde por unos días. En esa parte la desinfección de estos lugares, lo digo para que igual los amigos de los gimnasios, digo, no es nada contra ellos, pero existe una estrategia, una oportunidad donde ellos se puedan acercar y saber, primero una planeación, ¿no? De decir, bueno, vamos a establecer ciertos horarios para en medida de lo posible disminuir la aglomeración en horarios picos que ustedes ya conocen. Dos, la desinfección, ya que se limita un poco la ventilación de espacios. ¿La desinfección es una opción para ellos? Sí, puede ser una opción, sobre todo la desinfección del espacio como tal, del medio ambiente que ya hablábamos, porque muchas veces cuando estamos haciendo un ejercicio extremo, que la mayoría de nosotros no hacemos un ejercicio extremo, entonces con empezar a correr en la banda, con empezar a levantar un par de mancuernas, pues empezamos a generar una insuficiencia de oxígeno natural por el esfuerzo, el sobreesfuerzo, y entonces hay que empezar a meter oxígeno. Aunque todos en el gimnasio estemos adentro con las cubrebocas, va a llegar el momento donde nos los bajemos, porque va a ser insuficiente el oxígeno que necesitamos versus el que nos entra. Entonces, y si a eso le sumamos que son espacios cerrados, por eso es que decíamos preferible no hacer más disperso o no saturar estos espacios para todos nuestros amigos que son dueños de gimnasios. Esa sería una opción. Y desde luego, pues ampliar con estas estrategias de desinfección, con estas estrategias de prevención. En la empresa en la cual trabajo, se pueden acercar y podemos hacer esta planeación, desde luego, para protección, pues primero de ustedes, de sus trabajadores, pero desde luego y lo más importante de sus clientes, porque si un cliente se enferma, claro, va a dejar de asistir y puede infectar a más y desde luego van a dejar de asistir y esto pues va a repercutir en la economía del establecimiento. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tratar de cuidar todo y para ello pues sí existen estrategias y entonces si nos quieren contactar con mucho gusto y si no, bueno, pues habrá otros compañeros que puedan sugerir también ciertas pautas, ciertos protocolos a seguir para que con desinfección de espacios y otras estrategias más se pueda evitar ese acúmulo de gente y por lo tanto una dispersión de casos positivos. Claro, que hay información al respecto, como tú bien dices, que ya se tiene, ¿no? Que hoy en día conocemos cómo se comportó este virus en un principio, se establecieron ciertas medidas, resultaron positivas y sobre eso se han ido desarrollando esas estrategias para poder desinfectar espacios, para poder desinfectar superficies, para limitar el contagio de puntos o lugares donde de por sí pues se tiene que dar una aglomeración por la misma dinámica. Entonces, creo que es muy importante que no solo los amigos de los gimnasios, sino que personas de centros comerciales, personas del transporte público, de escuelas, que ahorita ante toda esta duda de riesgo para los maestros, de riesgo para los alumnos, de tener que hacer otra adecuación, amén de las que ya tuve que hacer cuando me dijeron que con el simple lavado de manos era suficiente, la ventilación y cambié las ventilas del aula de clases, pues que se acerquen porque la desinfección considero es igual de las estrategias que más ayudan a que el entorno, el medio ambiente se pueda limitar a un contagio. Y ahorita si estamos hablando que Omicron es de las variantes que tiene mayor capacidad de contagio,
que estamos esperando que en febrero o marzo estemos en números cada vez récord sin que exista ahí un descenso importante, pues creo que estos son situaciones a considerar, amigos, para que podamos tomar nosotros las medidas correspondientes y esto disminuya. Pues Lore, espero que haya quedado cubierta la pregunta. Para Peter LS, un fuerte abrazo, amigo, qué bueno que nos sigues, igual habitualmente cada martes. Es solo entonces tema político el hecho de que algunos países condicionan la entrada de sus territorios si se tienen determinadas vacunas. Sí, la verdad es que, bueno, esto ya también se había comentado por parte de los expertos y yo también me uno a este rechazo de que hoy en día los países enarbolen estas banderas políticas en una situación pues de afectación para todo el mundo, para todo el planeta, y ellos pues simplemente por temas político-económicos, geopolíticos, ¿no? Limiten la entrada a las personas. Obviamente que yo entiendo que también por otro lado que lo hacen con el fin de que pues las transnacionales farmacéuticas que no han tenido esta certificación pues logren tenerla, ¿no? Estoy seguro que la van a lograr tener y desde luego, bueno, esta parte también de si entra alguien o no, pues creo que no debería de estar limitada. Ojo, tampoco estoy de acuerdo, y lo quiero aprovechar el espacio para dejarlo también claro, que tampoco estoy de acuerdo en que sea una laxitud como la que existe, por ejemplo, en México, ¿no? Bien dice el dicho, yo soy mucho de dicho, soy de pueblo, dice el dicho, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, también la laxitud con la que muchas veces México se maneja en algunas normativas, tampoco estoy de acuerdo, y pues también hay que alzar la voz en esa parte, ¿no? Claro, y qué bueno que lo marcas, ¿no? Hemos escuchado y sabemos de ciertas regiones, inclusive turísticas, el sur del país, a donde pues tristemente somos nota internacional, porque lo que en sus países no se permite, pues inclusive en los vuelos para nuestro país sí se permite, y escuchado por algunas personas que han viajado, no es mi caso directo, lo aclaro, pero sí me comentan que las medidas para poder entrar a estas regiones turísticas del país, pues de pronto parecieran un poquito blanditas a la situación que estamos viviendo, y ya cuando el contexto es mayúsculo, cuando el tema ya preocupa más, pues de plano queremos limitar algo que se pudo prevenir y que no pudo ser de un impacto tan mayor, ¿no? Pero bueno, correcto. Pues ahí vamos. Ya no sirven los medidores de temperatura en los supermercados, no veo la necesidad de esta condicionante para entrar. Pues bueno, creo que de pronto hubo medidas, ¿no?, que se establecieron, el tema de los tapetes, el tema de los termómetros. Que se encuentran en algunos puntos, colocaron estos túneles de sanitización, y bueno, y aquí ahorita vamos a ir cerrando esta emisión con lo que nos recomendó el microbiólogo Luis Cuevas. Gracias a Quats, nosotros con sus productos tenemos 30 días de desinfección y multiusos en 12 horas, gracias al amplio espectro que tienen en la gama, rompemos cadenas de contagio, es una maravilla. María GR, que entiendo debe de representar alguna institución educativa o algún tema donde ha tenido vinculación con ustedes, y qué bueno que se da en esta parte de los comentarios, pues una recomendación, porque entonces esto da fe, ¿no?, de que igual debemos de tener esta corresponsabilidad y acercarnos a estas estrategias que yo considero es de los principales cambios en esta nueva normalidad, que los lugares de una aglomeración importante ya no se piense solo en un hospital, ¿no?, sino que ya deberemos de pensar en centros comerciales, en escuelas, en transporte público, a donde se puedan acercar a estrategias como la que hoy representas. Eli Álvarez dice: muchas gracias por la valiosa información, Dios los bendice, muchas gracias, igualmente lo mejor para ti. Fanny Sausa lo está viendo, gracias, un fuerte abrazo. Carla Latorre dice: gracias por la información, y qué tipo de cubrebocas son los más recomendables. Ok, para el tema de Omicron, estaba yo justamente también revisando esa información. Cubreboca de tela, volvemos nuevamente, no es funcional, ningún cubreboca de tela. Muchas veces tomamos esta decisión de hacerlo muy a rajatabla, porque hay cubrebocas de tela muy buenos que tienen la triple capa, muy cuidados en su hechura y todo. Que es como la plusvalía, ¿no? Así es, pero hay cubrebocas de tela muy sencillos que la gente pues los compra
porque ya no le queda de otra o por la desidia de comprar solo ese. Entonces, decir cubrebocas de tela no ayudan en nada para evitar los contagios. Cubreboca triple capa sellado como el que tú traes, amigo, maneja para Omicron un porcentaje de 76-80% de eficacia. Un tipo KF o KN95 como el que traigo yo, más o menos genera un 90-95, y un N95 de los de concha cerrado, marca 3M, etcétera, nos da más o menos entre un 97 a un 100% de efectividad de no contagiar, de no transmitir ninguna partícula a otra persona. Que no se expulse, ¿no? Así es. Normalmente estoy platicando, estoy conviviendo, ¿no? Así es. Entonces, para un lugar cerrado, KN o KF como el que yo traigo es suficiente, y estar lo menos posible en ese lugar, retirarse lo más pronto. Para un espacio un tanto más abierto, un triple capa es adecuado. Y bueno, para nuestros amigos del sector salud, público y privado, pues sobre todo si están en las famosas áreas COVID o covidarios, como le llaman, pues un N95 forzosamente. Claro. Y nos hablan igual sobre la vida útil del cubrebocas, sí. ¿Cómo saber el momento en que se debe desechar? Ok, el cubrebocas, hoy en día con esta variante, como genera mucho flujo nasal, mucho escurrimiento, los cubrebocas se tienen que estar cambiando constantemente. ¿Cuándo un cubrebocas deja de ser funcional? Cuando yo me lo quito y por la cara interna veo una pelusa como que se empieza a despeluzar. En ese momento mi cubrebocas... En el interior. En el interior ya no es... funcional. Ya no es funcional. Ahora, si eso mismo pasa en el exterior, mucho menos. Ya, directo a la basura, eliminarse. Sí, se ven algunos que ya vienen ahí. Exacto. Mucho, entonces, ¿no? Para que nuestros amigos lo sepan, reconocer, o bien cuando se mojen, por ejemplo, con este flujo nasal que estamos hablando, generalmente el cubrebocas se empieza a mojar, la capa se empieza a deshacer, finalmente es tela, es algodón, se empieza a deshacer, en ese momento ya no es funcional, cuando está húmedo hay que desecharlo. ¿Cuál es la mejor manera de desecharlo? Pues antes de tirarlo a la basura, ponerle un poquito de desinfectante del que tengamos, alcohol líquido, un poquito de alcohol gel, desinfectantes si usan de la marca de donde trabajo, adelante, no hay problema, un Lysol, etcétera, ¿sí? Pero hay que desinfectarlo y posteriormente cortarlo con unas tijeras, con un cúter, para que quede inservible. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sabemos que sobre todo en nuestro país hay una cultura de la pepena, y muchas veces estas personas, por su precariedad de vida, pues andan reciclando ciertas cosas. Si encuentran un cubrebocas íntegro, no pudieran utilizar. Lo pueden tomar y utilizarlo, y entonces vamos a contagiar a alguien más. Entonces hay que cortarlo, hay que dejarlo inservible para que nadie pueda volver a usarlo, y ahora sí, desecharlo en la basura. Perfecto. Y nos dicen, ¿es conveniente usar doble cubreboca? Que de pronto lo vemos en la calle, en lugares públicos, que hay gente con doble cubreboca. Claro. Esto está en un estudio probado científicamente por los CDC, los Centros de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Más o menos nos da un porcentaje mayor el tema de ponernos doble cubreboca. Siempre, primero, el cubreboca, en este caso tipo KN o KF, y posteriormente un cubrebocas triple capa como el que tú traes, y esa es la forma correcta de ponerse este tipo de doble cubreboca. ¿Cuándo es recomendable? Cuando vayamos a estar mucho tiempo, y por mucho tiempo me refiero a una jornada laboral en un lugar hacinado, podría ser recomendable. O sea, por ejemplo, si trabajo en un banco, así es. Yo trabajo como tal en la caja de un banco, sí puede ser recomendable. Así es. Digo, recordemos que sobre todo en las cajas de los bancos hoy en día tenemos estos cristales, ¿no?, que nos aíslan, sin embargo no está de más. Quiero mencionar que en prevención de infecciones nunca hay limitaciones. Todo lo que se use siempre va a sumar para beneficio del corte de la cadena de contagio. Perfecto, entonces pues ahí está la respuesta para Abril Flor, gracias por hacerla, y mira qué bueno, qué oportuno, porque para todas las personas que de pronto pudiera parecer que no es funcional, pues ya Luis Cuevas, el experto, el especialista, nos ha dicho que está en estudio, está en un proceso de estudio, pero que el avance que se
tiene es que sí ayuda. Así es. Y por el momento, cuando se va a tener una jornada larga, cuando se va a estar o se trabaja en estos lugares a donde hay contacto con mucha gente, pues el cuidarlo. A lo mejor igual pienso en las personas que trabajan en el transporte público, ¿no? Por ejemplo, creo que ellos pudiera considerarse también esta estrategia. Pues para Carmen Contreras, saludos desde Apizaco. Gracias, Carmen, fuerte abrazo a ti que nos sigues. Para Tere Méndez, gracias, que en algún momento ya nos ha acompañado, igual es especialista en urgencias médicas. Gracias, Tere, por seguirnos, y lo mejor para ti. Pues cerrando la pinza y esta emisión que estamos teniendo contigo, ya nos vamos por aquí llegando, ya pasamos un poco el tiempo que habitualmente tarda la emisión, pero creo que era importante el poder responder todas las dudas que existieron con la gente que nos siguió. Vamos entonces retomando que como Omicron ya pasaron muchas variantes y todavía pudiéramos esperar otras más. Es correcto. Que la enfermedad ya va y con esta tendencia de aparecer nuevas variantes, bueno, ya va siendo endémica. Quiere decir que en ciertas regiones, como México, por ejemplo, ya va a ser una enfermedad de base, de mucho tiempo, como por ejemplo influenza, ¿no? Así es. Que ya sabemos que por ciertas temporadas que existe la vacunación también para prevenirla, pero será una enfermedad con la que inclusive pues vamos a vivir por muchos años más. A eso se refiere de forma general, que se convierta endémica, y vamos a esperar más variantes. Omicron está siendo agresiva por la capacidad de contagio, por la facilidad, tiene bondades, como ya nos comentó el microbiólogo Luis Cuevas, de que los síntomas van a aparecer en los primeros días del contagio, y esto favorece para que podamos realizar una prueba oportunamente. Sobre las pruebas, entiendo, no hay ninguna diferencia. No hay ningún las cambio. Pruebas que estaban, habitualmente la detectan. Sigue funcionando todas las pruebas rápidas de antígeno, la prueba PCR, RT-PCR también sigue funcionando de forma adecuada. Recordemos que estas son las dos principales o las dos únicas pruebas que nos dicen si estamos infectados con el virus o no. Y la prueba de anticuerpos, la que nos toman con una punción en el dedo y luego una gotita de sangre, esa nos sirve para saber si la enfermedad con la que estuvimos nos dejó una inmunidad adecuada o no. Entonces, la prueba de sangre nos sirve, y eso hay que dejarlo en claro para nuestros amigos, nos sirve para saber si estamos contagiados o no. Las únicas que sirven son la de antígeno, que es un hisopado, y luego también ponerlo en un cassette, una capsulita. En 15 minutos, media hora tenemos la respuesta, y desde luego la PCR, que ya es más específica, cuando estas primeras de antígeno a lo mejor suelen ser negativas porque tienen algún porcentaje de falso negativo, pero seguimos con síntomas o convivimos con una persona que está muy franca y muy positiva, pues desde luego ya tendrá que venir la PCR para decirnos si tienes o no tienes. Además de que sigan con las medidas sanitarias, ¿no? O las medidas de aislamiento al interior de su casa, para que esto limite la posibilidad, porque bueno, puede caber que la prueba de antígeno realmente sea negativa, pero al momento de seguir conviviendo, pues si hoy fue negativa, mañana se puede dar el contagio y en 2 días más va a ser positiva. Entonces, en cuanto a pruebas, seguimos confirmando. El tema de antígeno y PCR, que las dos, la toma de muestra es con un hisopo en la nariz, la misma molestia técnicamente. Así es. La prueba de antígeno es una prueba rápida, que en cuestión de 10 minutos en lo que es el reactivo, pero vamos a hablar de 30 minutos a 2 horas en lo que es el reporte del laboratorio clínico. Y PCR sí tarda en promedio de 12, 24 hasta 48 horas. Así es, las más tardadas ya ahora son de 48 horas, ¿no? Pero si las podemos tener en 12, 24 horas, pues son mucho más funcionales para que podamos tomar las medidas, como dijiste, Juan, necesarias de aislamiento, de prevención, para no seguir contagiando a más personas. Claro, qué importante. Detección oportuna y cortar cadenas de contagio. Entonces, en cuanto a las pruebas, seguimos en la misma situación. Entonces, Omicron viene a revolucionarnos, viene apareciendo, creo que la estamos conociendo en la realidad, en cuestión de que ya está infectando a muchas personas, y al rol social de pronto las noticias cada vez pueden ser un poco
más de película, pero en la vida real. Entonces creo que eso hay que tenerlo en órbita, hay que esperarlo, no espantarnos, hacer lo que a nosotros nos corresponde. Ya hablamos en cuanto a las medidas, lo oportuno es ventilación cuando la infraestructura lo permita, el tema de la desinfección de inicio de espacios, de superficies de alto contacto común, que eso por favor todas las personas que están en estos edificios, en estas áreas, tengan esta conciencia y se pueda capacitar, se puedan acercar inclusive a empresas, instituciones a donde trabaja por ejemplo Cuats, aquí el microbiólogo Luis Cuevas, para que ellos den una capacitación y den el contexto real, los productos, el seguimiento para una desinfección real y que no solo una sanitización como ya bien lo planteó, de que de hecho pues es una terminología coloquial, pero no es algo que realmente favorezca el que se pueda dar un contagio. Correcto. El tema del uso del cubrebocas, el no asistir a lugares que no sea obligado o necesario, a donde sepamos que va a haber un buen número de personas, eso va a seguir favoreciendo. En cuanto a los síntomas, nos compartió Luis Cuevas que sí cambiaron a lo que normalmente se venía presentando, y es que era común, es que yo no perdí el olfato, no perdí el gusto, pues es una gripa, esta sí es una gripa de las que habitualmente se presentaba, pero Omicron vino a cambiar en ese sentido, sí son síntomas diferentes, inclusive en el tema de la temperatura corporal, lejos de aumentar, disminuye, viene más a la sintomatología de influenza. Entonces, por favor, que todas las personas que tengan sintomatología contemplen que puede tratarse de la COVID-19 a razón de Omicron y acudan oportunamente al tamizaje. Así es. Luis, pues un último mensaje, un último comentario, inclusive recomendación con toda confianza, recordar que esta emisión la hacemos con el derecho a la información que tiene toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. ¿Qué recomendación a razón de la nanotecnología, a razón de la desinfección y de este impacto que está teniendo Omicron? Claro, primero pues que no se confíe la gente, que nuestros amigos que nos ven y lo compartan a sí mismo con sus demás familiares y otros amigos que tengan, no nos confiemos. Como ya dijimos, los síntomas son muy parecidos a influenza y no por ello hay que dejar de hacernos las pruebas. Las pruebas, ya lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, pruebas, porque es lo único que evita que la cadena de contagio continúe. Si nosotros nos tomamos una prueba y tenemos un resultado certero de que se trata de COVID-19, limitamos el que ya no se siga propagando. Entonces, las pruebas hay que seguirnoslas haciendo, aunque muchas veces se tenga la indicación en otro sentido, desde el punto de vista científico es, haz la prueba si tienes algún síntoma para descartar o encartar que tienes la enfermedad. La parte de la ventilación y desinfección, importantísima. En el caso, de nosotros, contamos con esta nanotecnología que ya mencionaban en el chat. Es una nanotecnología patentada de los Estados Unidos. ¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología lo que hace es, lo que nosotros tenemos es que cuando la molécula cae, se pega en una forma de red, y esto hace una película invisible a nuestros ojos de un tamaño nano, que es una millonésima parte del metro, y desde luego queda activa ahí hasta por 30 días. Es decir, si yo vengo y toco, generalmente toco y dejo pues mi microbiota que pueda traer yo en las manos, o si esta película, así es, y se va, y en ese momento van a eliminarse. Si yo también me bajo el cubrebocas y empiezo a hablar y a esparcir mis gotitas de saliva, todo lo que caiga ahí también se va a controlar. Digamos que es el equivalente a que yo esté cada ratito pasando el Magitel o ahí para... Sí, el paño con cloro, ¿no? El cloro no es malo, desde un punto de vista muy rápido. De desinfección, pero el tema de afectación a superficies y eso, a superficies o incluso a temas respiratorios, cuando la gente lo aplica y lo inhala, esa es una historia que a lo mejor en otro momento podremos estar hablando de ella. Entonces, esta nanotecnología, importante que quede ahí, y sobre todo que, al momento de poder aplicarla con una técnica adecuada, pues hay un equipo especial para poderla... Así es un equipo que produce una nube en seco que expande. La nube en seco sale más o menos en unos 500 grados centígrados,
muy seca, muy caliente, por así decirlo, y eso permite que se expanda y llegue a toda la superficie, es decir, invada todos los espacios que desinfectamos, y a partir de ahí todas estas cargas medioambientales que puedan existir de las gotículas de saliva, pues se eliminen en ese momento. Perfecto, pues cualquier duda, amigos, que tengan sobre esta situación de la nanotecnología, de los métodos de desinfección, de la importancia para poder evitar, limitar contagio por la COVID-19, por Omicron y por muchas más enfermedades, estaremos ahí vinculando el contacto directo con el microbiólogo Luis Cuevas para que ustedes se puedan poner en contacto y todas estas dudas sean atendidas oportunamente. Entonces, con esa confianza y gracias también por la apertura que tienes con el auditorio. Mira, pues, todavía muchas gracias. Muy buena charla, como cada ocasión, gracias. La vacuna tiene que ver con el análisis de anticuerpos, quiero decir, si estás vacunado interfiere en la prueba de anticuerpos, gracias. Sí, si habitualmente ya te aplicaste una vacuna y después vas a realizarte una prueba de anticuerpos, va a salir positiva porque tu cuerpo, a razón de la vacuna, ya los generó. Entonces, si por ahí de pronto se pide de manera cuantitativa, quiere decir contar como tal el número de anticuerpos, y ahí sí ya depende mucho de cada organismo. Hay personas que nos aplicamos la misma vacuna, el microbiólogo se puede poner la vacuna, yo igual, pero yo puedo generar mayor número o menor dependiendo de mi sistema de defensa. Entonces igual, si es que padecieron la enfermedad o se aplicaron vacuna, esta prueba va a salir positiva y va la variante en cuanto a en lo cuantitativo puede ser o va a ser diferente. Muchas gracias, muy completa y cristalina la información. Abel Casas, gracias, qué bueno, y con esa intención de que sea entendible por todos para que igual la podamos replicar, que demos información fidedigna. Buenas noches, una pregunta: si me pusieron 2 dosis de Sinovac y posteriormente una de Pfizer, ¿es recomendable aplicarme la dosis que me corresponde por campaña? Ahora, quiero entender que la campaña o lo que ahorita están aplicando es AstraZeneca. Es esa la pregunta. Sí. Bueno, si ya tuvieron su dosis de refuerzo, en este caso la persona que nos está preguntando ya tuvo su dosis de refuerzo con Pfizer, pues... No, es que quiero entender, mira, pusieron 2 de Sinovac, entiendo que fue en el esquema habitual. Que ajá, sí, de Sinovac. De dos esquemas. Quiero entender que aquí no hubo una dosis de refuerzo, se dio mucho y hubo en el ámbito de inicio no había acceso a Pfizer tan fácil, ¿no? Por ciertos grupos fue Sinovac. Yo entiendo que esta persona tuvo acceso después a Pfizer, porque no fue ahorita en una parte de fortalecer el esquema, y ahorita la duda es, yo me apliqué mi esquema de Sinovac completo, tuve acceso a Pfizer por X o por Y a Pfizer, y ahorita está la campaña de AstraZeneca. ¿Es oportuno que se aplique AstraZeneca? Mire, yo le recomendaría que si no ha pasado más de 6 a 8 meses desde que se aplicó la Pfizer a la que tuvo acceso, no es necesario aplicar AstraZeneca, dado que ya habíamos comentado, pero lo volvemos a decir, los anticuerpos en un volumen adecuado para combatir la enfermedad grave, más o menos están durando de 6 a 8 meses activos. Entonces, va a depender mucho del tiempo que se haya aplicado Pfizer, y si tiene 2, 3 meses, pues no es necesario. Definitivamente no es necesario. Y lo digo con respeto, hay que dar oportunidad a que igual los esquemas se vayan cumpliendo, que personas que no han tenido acceso a la vacuna también lo puedan tener, sabiendo aquí viendo, ¿no? Que si ya pusieron 2 de Sinovac, una de Pfizer, creo que hay oportunidad de que exista la protección. Y dice, tendría que hacer un examen de anticuerpos, puede ser, realizar examen de anticuerpos cuantitativo, y eso nos va a dar una idea de cómo estamos en la protección. Eric Telles, fuerte abrazo, Eric Telles. Abrazote, mi querido amigo. Que vamos culminando con el saludo de Eric Telles. Conste que no hablamos de la institución en la cual trabajas, la cual respetamos y queremos mucho, pero qué bueno que nos seguiste, no sé si toda la emisión, y si no, amigo, por favor la puedas replicar completa y sobre todo con mucha gente, ¿no? Tú sabes que lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero en verdad un fuerte abrazo para ti. Y abrazote, amigo. En este año. Vero, buena noche. ¿Qué tiempo se debe tener de aislamiento después del resultado positivo y cuántos días después se puede realizar nuevamente la prueba para saber si ya es negativo? Ok, para el caso de Omicron, ya dijimos, es muy rápida, 3 días ya empiezas a tener síntomas, más o menos el pico se da entre los 5 y 7 días, y a los 10 días ha caído, o en teoría ya cayó la carga viral.
Entonces, el aislamiento más, digamos, fuerte debe ser entre 5 o 7 días. Posterior a ello... la capacidad de contagio. Así es. En ese periodo que los síntomas están... Así es, que están muy vivos, por así decirlo, muy presentes. Posteriormente a los 10 días habrá bajado la carga viral, más o menos entre 12, 14 días. Yo le sugeriría que se tomara la prueba para ver si el... ¿Qué prueba sería? ¿Antígeno o PCR? Yo diría que PCR. PCR, ¿Por qué? Porque el antígeno obviamente tiene una vida limitada. Sí, todavía puede haber capacidad de contagio y ya está negativo. Así es correcto. Entonces, para una un adecuado descarte de cuando ya no somos contagiosos, es una PCR. Perfecto. Más o menos al día 12, 14, desde que tuvimos contacto con la persona con la que nos contagió, ¿no? Claro, ¿no? Y a razón igual, porque bueno, se dio el contagio, los síntomas, yo la pude confirmar al día 4 o 5, entonces muy importante, como lo dice Luis Cuevas, a razón de que yo tuve el contagio, es a donde se debe de contabilizar estos días, y va de la mano con el aislamiento, ¿no? 8, 10 días de aislamiento y 14, 15 días para realizar prueba y ver si ya está negativa la misma, y como tal, pues tratar de retomar en medida de lo posible la vida cotidiana. Pues, amigo, vamos terminando, y bueno, pues se extendió un poquito más la emisión, pero todavía hubo algunas preguntas, creo que muy oportunas, y con la intención de compartir la información, pues creo que fue muy recomendable. Ahora sí, pues si quieres dar un saludo, una despedida, en el sentido de despedir la emisión, pero un saludo para las personas que nos siguieron, adelante. Claro, pues les agradezco a todas, a todos habernos acompañado en este momento en el que es importante conocer información que pueda hacernos útil, que, como lo dijo Juan, no sea una información pesimista, ni mucho menos querer provocar pánico ni miedo. Simplemente tenemos el dicho también del que el conocimiento es poder. Si nosotros conocemos la información, tenemos el poder de decidir y de tomar las mejores decisiones en cuanto a no propagar más la enfermedad, ayudar, ser aquellas personas que ayuden a controlar la enfermedad. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por las retroalimentaciones, por las preguntas, y bueno, pues creo que van a aparecer ahí los números de contacto, sí, mi correo electrónico, yo quedo a las órdenes de ustedes. ¿Te gustas dar igual tu número de contacto? Desde un punto de vista personal, y bueno, desde luego también a través de la empresa donde yo laboro. Mi número personal, bueno, es el 222-157-8950. Ahí pueden contactarme por cualquier red social. También, si les debe la tanda o algo, también ahí está ya el número para que... También tenemos el correo electrónico, que es epidemiocuevas.qats@gmail.com. Y bueno, también ahí en Facebook estoy como Luis Alberto Cuevas, en una página personal. En Instagram estoy como Epidemio Cuevas, en Twitter también como @epidemiocuevas. Y bueno, pues ahí tratamos de compartir siempre, amigo, la información veraz, oportuna, siempre con el sustento científico, dado que pues en esa formación estamos hechos, y no nada más de ocurrencias. Entonces, pues ojalá que esta información les sirva a todas y todos. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación a todo el personal de Piensa Sano, de Central de Médica del Hospital Central, y desde luego al Hospital Central de Apizaco por la amable invitación. Claro que sí, amigo. Pues mira, terminamos saludando a Lupita. Gracias, Lupita. Fuerte abrazo a todos por allá en casa. Saben del aprecio. Ariana Aldave, gracias por el mensaje igual. Para Vero Juárez, supongo, Limón, gracias por la información, Vero, por seguirnos. Y como bien lo dices, amigo, ¿no? La información, el conocimiento da la capacidad de poder tomar buenas decisiones en el ámbito, y reconocer mucho la experiencia que tienes, agradecerte Gracias. La oportunidad de compartir con todos los amigos de la comunidad de Piensa Sano. Que sepan ustedes, igual Luis Cuevas tiene formación en el tema de los servicios de salud, en un tema de alta dirección, y eso creo que le da esta capacidad de poder concentrar la información, de poder brindar, y qué bueno que diste ahorita
tus redes sociales, lo pueden seguir por ahí, semanalmente igual va dando algunos comentarios, va retroalimentando con información que es de mucha utilidad, y qué bueno que exista gente comprometida como tú por el bien de la salud de mucha gente. Pues a mí me queda más que agradecer de inicio, mandarle un fuerte saludo a Lupita Gómez, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, habitualmente es parte del equipo para poder llevar a cabo esta emisión. No la vi ni siquiera por los mensajes, Joaquín, por ahí le vamos a poner falta, porque no, pero bueno, entiendo, está pasando ahorita un tema de salud igual ahí en casa, sabemos que está estable. Pues mandamos fuerte abrazo para ti, para todos los tuyos, y esperamos que la próxima semana ya puedas estar con nosotros. Agradecer de igual forma a Joaquín, que se encuentra en esta parte de producción, de que podamos realizar esta emisión. A todos ustedes, amigos, que tuvieron el tiempo de acompañarnos, de estar preguntando, y asimismo con las preguntas de ustedes brindar información a toda la gente que estuvo en esta emisión en vivo. Gracias. Recordarles que esta misma queda anclada en la comunidad de Piensa Sano para que ustedes la puedan reproducir, asimismo del canal de YouTube, de la red social del Hospital Central de Apizaco, del Grupo Médico Central, de las redes personales. A mí me queda más que agradecer, invitarles el próximo martes a las 6 de la tarde para que podamos coincidir nuevamente. Ya estaremos compartiendo con ustedes el tema que vamos a tratar la siguiente semana. Gracias por seguirnos. Se despide de ustedes Juan Bernardo López Alducin, deseándoles como siempre la mejor de las semanas. Gracias y fuerte abrazo para todos.